Hay casas que crujen por el paso del tiempo. Y hay casas que respiran. Antes de empezar, quiero que imagines algo muy sencillo. Una puerta entreabierta en mitad de la noche. No hay viento. No hay nadie más en la casa. Y aún así esa rendija oscura parece observarte. No sabes qué hay detrás, pero sabes, con una certeza que no puedes explicar, que algo también te está mirando a ti. Hoy vamos a adentrarnos en La Casa de las Sombras, 2023, del maestro del horror contemporáneo, Adam Nevill. Una historia que no se limita a asustar, se infiltra en la mente, se esconde en los rincones de lo cotidiano y convierte lo familiar en una amenaza. Este no es un relato de sustos rápidos, es un descenso, una caída lenta hacia un lugar donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino presencia. La historia comienza con una herencia inesperada, una casa antigua, apartada del mundo, perdida entre campos húmedos y bosques que parecen demasiado densos, demasiado cerrados. No es el tipo de vivienda que aparece en postales. Es una construcción de piedra oscurecida por la lluvia, con ventanas estrechas como ojos entornados y un tejado que parece inclinarse bajo el peso de algo invisible. El protagonista, cuyo nombre apenas importa, porque podría ser cualquiera de nosotros, llega allí buscando respuestas. La casa pertenecía a un familiar con el que apenas tuvo contacto. Un pariente distante, silencioso, alguien del que se decía poco y se preguntaba menos. Al cruzar el umbral por primera vez, lo primero que perciben no es el polvo ni el olor a maderas vieja, es el silencio. Un silencio espeso, antinatural. No el silencio tranquilo del campo, sino uno que parece contener algo, como si cada habitación estuviera aguardando, como si la casa supiera que ha sido invadida. Y ahí es donde comienza el verdadero horror. Porque la casa no está vacía, no en el sentido literal. No hay figuras visibles, ni pasos que resuenen en el piso superior. Pero hay una sensación constante, una presión leve en la nuca, una impresión de movimiento en los límites de la visión, sombras que no coinciden con la posición de la lámpara, oscuridad que parece más oscura que el resto. Al principio, todo puede explicarse: el cansancio del viaje, la sugestión, el aislamiento. Pero la mente humana tiene un límite, y la casa parece decidida a descubrirlo. La primera noche es apenas un susurro, un sonido leve, como uñas arrastrándose por la pared, tan tenue que uno podría convencerte de que es la dilatación de la madera. Sin embargo, cuando el protagonista se levanta y apoya la mano sobre el muro frío, el ruido se detiene, no disminuye, no se desvanece poco a poco, se detiene, como si algo supiera que ha sido descubierto. La narración de Nevill no recurre a lo evidente, no hay monstruos que irrumpen de inmediato. Lo que construye es mucho peor, una atmósfera que se adhiere a la piel. Cada pasillo es un túnel hacia la incertidumbre. Cada puerta cerrada es una promesa de revelación o condena. Y entonces aparecen las sombras. No son simples juegos de luz. Se deslizan por el rabillo del ojo. Permanecen un segundo de más. Tienen forma, pero no contorno. A veces parecen humanas, otras demasiado largas, demasiado torcidas. Y cuando el protagonista intenta enfocarlas directamente, ya no están. Pero eso no es lo más perturbador. Lo verdaderamente inquietante es la sensación de que esas sombras no pertenecen a la casa, sino que la habitan. A medida que pasan los días, el aislamiento empieza a erosionar la cordura. El teléfono no tiene señal. El camino de entrada parece más largo cada vez que intenta recorrerlo. El bosque circundante emite sonidos extraños al anochecer, como si algo se desplazara entre los árboles sin intención de ocultarse, o con la seguridad de que no necesita hacerlo.
Y en el interior, la casa cambia. Pequeños detalles se alteran. Una silla que juraría haber dejado frente a la mesa aparece ahora orientada hacia la puerta. Un cuadro torcido que, al enderezarlo, vuelve a inclinarse horas después. Puertas que encuentra cerradas cuando estaba seguro de haberlas dejado abiertas. La duda comienza a filtrarse. ¿Es la casa o es él? Aquí es donde Neville despliega su mayor talento, la ambigüedad. El lector y nosotros, oyentes, quedamos atrapados en la misma incertidumbre. Cada fenómeno puede tener una explicación racional, pero todas juntas forman un patrón imposible de ignorar. Una noche, incapaz de dormir, el protagonista escucha pasos en el piso superior. Lentos, arrastrados, uno tras otro. La casa solo tiene 2 plantas, y él está solo. Los pasos se detienen justo encima de su habitación. Silencio. Y entonces algo aún peor que el ruido. Un suspiro. No proviene del pasillo. No viene de arriba. Está dentro del cuarto, muy cerca de la cama. Y por primera vez comprende algo que cambiará el rumbo de todo. La casa no es un lugar. Es un umbral. Y algo ha empezado a cruzarlo. No fue el suspiro lo que lo quebró. Fue lo que vino después, porque cuando encendió la lámpara no había nada en la habitación, nada visible, ninguna figura encorvada, ninguna silueta junto a la puerta. Sin embargo, el aire había cambiado. Se sentía más denso, como si hubiera sido respirado por algo más antes que por él. Y el olor, un olor tenue, húmedo, semejante a tierra removida. A la mañana siguiente intentó convencerse de que todo era producto del cansancio. Recorrió la casa con la luz del día filtrándose por las ventanas, intentando domesticarla con la razón. Durante el día la vivienda parecía menos hostil, casi inofensiva. Los suelos crujían como lo hacen todos los suelos viejos. Las paredes solo eran paredes, pero incluso bajo la claridad gris del exterior, había rincones que la luz no lograba penetrar del todo. Esquinas donde la sombra no retrocedía, donde el aire parecía más frío. En el piso superior encontró una puerta que no recordaba haber visto. No era nueva. Al contrario, parecía más antigua que el resto, como si perteneciera a otra construcción previa, integrada con torpeza en la estructura actual. La manija estaba desgastada, marcada por manos que quizá ya no existían. Al tocarla, sintió una vibración leve, casi imperceptible, como un pulso. La abrió. El interior no era una habitación convencional, sino un espacio estrecho, más cercano a un cuarto de almacenamiento, con el techo inclinado y sin ventanas. Pero lo que más inquietaba no era su tamaño, sino las paredes. Estaban cubiertas de marcas. No palabras claras, no frases completas, trazos repetidos, líneas verticales, grupos contados como si alguien hubiera llevado un registro desesperado del paso del tiempo, o del número de noches sobrevividas. En el centro del suelo había una mancha oscura. No parecía reciente, pero tampoco tan antigua como el resto del polvo, y allí, en ese silencio cerrado, volvió a sentirlo. La certeza de no estar solo. No escuchó pasos esta vez. Escuchó algo peor. Un roce leve, detrás de él, cuando la puerta aún estaba abierta. Se giró con rapidez, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, la puerta comenzó a cerrarse lentamente, sin viento, sin impulso visible. La sostuvo con la mano justo antes de que encajara. Y durante un segundo tuvo la absurda sensación de que algo al otro lado empujaba con delicadeza, probando su fuerza. A partir de ese momento, la casa dejó de disimular. Las noches se volvieron insoportables. Los pasos regresaron, pero ya no eran uno solo. Eran varios, distintos ritmos, diferentes pesos. A veces parecían caminar en círculos, otras veces se detenían frente a su puerta.
Una noche escuchó claramente cómo alguien descendía por la escalera. Cada crujido de los peldaños fue un golpe en su pecho. Se quedó inmóvil, fingiendo dormir, mientras el sonido avanzaba por el pasillo inferior. La manija de su puerta comenzó a moverse. No con violencia. No como en una película donde el terror es evidente y exagerado. Se movía despacio, con paciencia, como si aquello que estuviera al otro lado supiera que el tiempo estaba de su parte. Fue entonces cuando lo vio con claridad por primera vez. No directamente. Nunca directamente. Al girarse hacia la pared opuesta, la luz de la luna proyectaba su propia sombra sobre el yeso. Pero junto a la suya había otra, más alta, desproporcionada. La cabeza inclinada en un ángulo imposible. No estaba unida a ningún cuerpo visible. No correspondía a ninguna forma real dentro del cuarto. Y sin embargo, respiraba. Podía verlo en el leve movimiento, en la ondulación apenas perceptible que no coincidía con la suya. El terror no estalló en un grito. Se manifestó como una parálisis absoluta, como la comprensión de que lo imposible había dejado de ser teoría. Con el paso de los días, la frontera entre vigilia y sueño comenzó a desdibujarse. A veces despertaba en habitaciones distintas, sin recordar haberse movido, o encontraba huellas húmedas en el suelo, marcas que no eran exactamente humanas, demasiado alargadas, con dedos que parecían extenderse más de lo natural. Intentó abandonar la casa. Esa fue la decisión más racional que tomó. Empacó lo imprescindible y se dirigió hacia la salida al amanecer. Pero al cruzar el umbral, una sensación de vértigo lo obligó a detenerse. El paisaje no era el mismo. El bosque parecía más cercano, los árboles inclinados hacia la vivienda como si la rodearan deliberadamente. El camino que recordaba recto ahora serpenteaba de manera irregular, perdiéndose entre sombras que no deberían existir bajo la luz del día. Caminó durante horas, o eso creyó. Cuando finalmente se detuvo, agotado, reconoció la fachada de piedra frente a él. Había regresado, sin darse cuenta, sin recordar el trayecto de vuelta, y allí, en una de las ventanas superiores, algo se movió tras el cristal. No una persona, no una figura completa, solo una oscuridad más profunda que el resto, como si el interior de la casa fuera ahora un vacío que observaba hacia afuera. Comprendió entonces que la herencia no era la vivienda, era la presencia, algo que había sido contenido, quizá alimentado, durante años, algo que no necesitaba cadenas ni puertas cerradas, algo que no estaba ligado al espacio físico, sino al vínculo, a la sangre, a la memoria. Y mientras permanecía de pie frente a la casa, sintió que esa sombra ya no estaba únicamente dentro de las paredes. Estaba también detrás de sus ojos. Al principio creyó que era sugestión, que la presión en la cabeza, ese murmullo constante en el fondo de sus pensamientos, era fruto del encierro. Pero la sensación no desaparecía al salir al exterior ni al cerrar los ojos con fuerza. No era una idea, era una presencia que comenzaba a acomodarse en su interior, como si hubiera encontrado un lugar donde anidar. Las noches dejaron de tener principio y final. Despertaba con la certeza de haber estado caminando por la casa mientras dormía. Sus pies estaban sucios, sus manos marcadas por polvo y algo más oscuro que prefería no identificar. Una madrugada se encontró frente al espejo del baño sin recordar cómo había llegado allí. Su reflejo tardó un segundo en imitarlo. Un segundo exacto. Lo suficiente para comprender que algo ya no funcionaba como debía. La casa empezó a revelar su historia sin palabras claras, como si se comunicara a través de sensaciones. Imágenes breves, violentas, se filtraban en su mente cuando tocaba ciertas paredes, destellos de figuras encorvadas en ese mismo pasillo,
décadas atrás. Susurros repetidos hasta la extenuación. Un hombre, quizá el antiguo propietario, escribiendo compulsivamente símbolos en un cuaderno con manos temblorosas. Y entonces lo encontró. El cuaderno estaba oculto bajo una tabla suelta en el suelo del ático. Las páginas estaban llenas de anotaciones irregulares, escritas con una caligrafía que se deterioraba hacia el final. No eran simples delirios, eran advertencias. Hablaban de la fisura, de la habitación interior y de lo que espera en el ángulo donde la luz no llega. Describían sombras que no proyectaban cuerpo, presencias que imitaban la voz humana con un retraso casi imperceptible, y repetían una frase con insistencia obsesiva: no mires demasiado tiempo, porque mirar era abrir. La casa no era un edificio maldito al uso, era una grieta, un punto de contacto entre algo antiguo y este mundo. No un fantasma en el sentido tradicional, sino una conciencia que no comprendía del todo la forma humana, pero que intentaba replicarla, como un niño oscuro aprendiendo a caminar dentro de la piel de otros. A partir de esa revelación, los fenómenos se intensificaron. Las sombras ya no se limitaban a los bordes de su visión. Permanecían frente a él, adheridas a las paredes, estirándose cuando se acercaba. En ocasiones, el techo parecía ondular, como si una masa invisible se desplazara sobre la superficie. Una tarde, mientras descendía por la escalera, vio claramente cómo algo atravesaba el pasillo. Una figura alta, delgada, sin rasgos definidos, que se doblaba en ángulos antinaturales antes de desaparecer tras la esquina. No fue una ilusión, porque la puerta que había al final del pasillo comenzó a vibrar con golpes suaves desde el interior. La abrió con una mezcla de terror y necesidad. El cuarto estaba vacío, pero el aire era gélido, y en la pared opuesta, la sombra de algo enorme ocupaba casi toda la superficie. No tenía forma humana. Era más amplia, más informe. Se movía lentamente, como si respirara a través de la estructura de la casa. Cuando dio un paso atrás, la sombra avanzó y comprendió la verdad final. No era la casa la que retenía a la entidad. Era la entidad la que sostenía la casa. La construcción, los muros, las habitaciones, todo era un envoltorio, un caparazón erigido para contener aquello que no pertenecía a este plano. Su familiar no había sido un simple propietario aislado. Había sido un guardián, alguien que aceptó vivir allí para mantener cerrada la fisura, para ofrecer presencia humana a cambio de que la oscuridad no se expandiera más allá de esos límites. Y ahora, ese equilibrio se había roto. El susurro ya no era externo. Lo escuchaba en su propia voz, repitiendo palabras que no recordaba haber aprendido. A veces pronunciaba frases completas, sin intención consciente. Una lengua áspera, arrastrada, que parecía rasgarle la garganta desde dentro. Al detenerse, sentía una resistencia leve, como si algo no quisiera que el silencio regresara. Intentó destruir el cuarto del ático. Pensó que, si la fisura estaba allí, podía sellarla con fuego. Vertió combustible sobre el suelo, temblando. Cuando encendió la cerilla, la llama parpadeó de manera extraña, inclinándose hacia el centro de la habitación como si fuera atraída por un vacío invisible. El fuego no se expandió, se apagó, y en ese instante, la temperatura descendió de forma abrupta. El aire se volvió irrespirable. Las paredes comenzaron a emitir un sonido profundo, grave, como un lamento colectivo. No provenía de un punto específico, venía de todas partes. Las sombras convergieron, no como figuras separadas, sino como una sola masa que se deslizó por el suelo y las paredes hasta rodearlo. No lo tocaban físicamente,
pero su piel ardía donde la oscuridad pasaba cerca. Sintió como algo se deslizaba por su espalda sin contacto tangible, como si lo atravesara desde dentro. Y en medio de ese asedio silencioso, entendió el último propósito de la casa. No era solo una prisión, era una incubadora. Y él no había llegado por casualidad. No lo eligieron por error, no fue el azar ni una herencia caprichosa. La casa lo llamó porque necesitaba un reemplazo. Mientras la oscuridad lo rodeaba, comprendió que su familiar no había muerto simplemente en soledad. Había sido consumido lentamente, vaciado desde dentro hasta convertirse en un recipiente. Un cuerpo que contenía aquello que no debía escapar. Y cuando ese cuerpo ya no resistió más, la casa buscó otro. La incubadora no gestaba vida, gestaba permanencia. Las sombras comenzaron a acercarse con una lentitud insoportable. No había gritos, no había violencia visible, solo una presión creciente en el pecho, como si pulmones ajenos respiraran por él. Su visión se distorsionó. Las paredes parecían alejarse y acercarse al mismo tiempo. El suelo perdió estabilidad, y en medio de ese caos silencioso, la figura tomó forma frente a él. No tenía rostro, o quizá tenía demasiados, rasgos que se insinuaban y se deshacían como humo comprimido. Una silueta alta, antinaturalmente delgada, cuyos brazos parecían prolongarse más allá de lo posible. No caminaba, se deslizaba, y aunque no tenía ojos visibles, sabía que lo estaba observando con una atención absoluta. No mires demasiado tiempo. La advertencia del cuaderno regresó tarde, porque al sostenerle la mirada, aunque fuera en ese vacío sin pupilas, sintió la fisura abrirse dentro de su mente. No era una grieta física, era una fractura en la percepción, una puerta interna que se desbloqueaba. Vio entonces lo que la casa realmente era. No estaba aislada en medio del bosque, no estaba sola en ese paraje gris. Era una de muchas, estructuras dispersas como anclas sobre el mundo, cada una conteniendo una parte de algo más vasto. Una red silenciosa de prisiones antiguas levantadas por manos humanas que apenas comprendían lo que encerraban. Y en cada una, alguien vivía, alguien vigilaba, alguien pagaba el precio. La entidad no buscaba matarlo, buscaba habitarlo. El proceso no fue brusco, fue íntimo. Sintió como pensamientos ajenos se mezclaban con los suyos. Recuerdos que no le pertenecían. Espacios oscuros donde algo aprendía a mover sus dedos, a tensar sus músculos, a respirar con su ritmo. No era posesión como en los relatos clásicos, era adaptación. La casa comenzó a aquietarse. Los pasos cesaron. Los susurros se diluyeron, las sombras regresaron a los bordes, como si su función hubiera terminado. El equilibrio se restablecía. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de pie en el pasillo, solo. El silencio ya no era opresivo, era estable, familiar. Bajó las escaleras con movimientos lentos, casi mecánicos. Se detuvo frente al espejo del recibidor. Esta vez el reflejo no se retrasó. Sonrió, pero no fue exactamente su sonrisa. Días después, los vecinos del pueblo cercano comentaron que la vieja casa volvía a estar habitada, que por las noches se veía una luz encendida en el piso superior, que alguien había limpiado el jardín, que parecía May al fin cuidada. Nadie se acercó demasiado, porque había algo extraño en la figura que a veces se asomaba a la ventana. Permanecía inmóvil durante minutos, observando el bosque con una quietud excesiva, como si estuviera calculando distancias, como si estuviera aprendiendo. Y dentro, en la habitación del ático, la mancha del suelo ya no parecía una marca antigua, parecía reciente. La Casa de las Sombras no es solo un relato de fantasmas, es una historia sobre los límites de la percepción, sobre lo frágil que es la identidad cuando algo externo aprende a imitarla. Adam Neville
construye un horror que no necesita sobresaltos fáciles. Su miedo es progresivo, invasivo, psicológico y profundamente cósmico. Nos recuerda que lo desconocido no siempre irrumpe con violencia. A veces espera, observa, se adapta. Y ahora te hago una pregunta. Si heredases una casa aislada, lejos de todo, ¿entrarías sin mirar atrás? ¿Te quedarías la primera noche después de escuchar pasos en un piso vacío? ¿O cerrarías la puerta antes de que algo cruzara contigo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con quien creas que se atrevería a pasar una noche allí. Y si te gusta adentrarte en historias que no se olvidan cuando apagas la luz, suscríbete, porque algunas casas no desaparecen cuando termina el relato. Se quedan contigo, esperando